Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Gran Desconocido acá por Corunum TV, la señal que te conecta con el corazón del Padre. El Espíritu Santo está interesado en tu vida, está interesado en mi vida, pero sobre todo está interesado en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy, siempre, como nos dice la palabra. Y lo que el Espíritu de Dios hizo en la vida de Jesús, en los hechos de los apóstoles, lo quiere hacer en nuestra vida. Jesús nos decía que es necesario no solamente que seamos bautizados con el agua del perdón, con el agua que brota de su costado, sino que también es necesario que seamos bautizados con fuego. Y el fuego nos ha sido ganado a través de la sangre que brotó del corazón de Jesús. El maestro dice que está esperando que caiga fuego de lo alto y que es su deseo que arda. Pero es imposible que nosotros podamos encender fuego en el mundo si no caminamos con el espíritu de la verdad y si no intentamos que este gran desconocido, como se llama este programa, sea el gran conocido, sea la persona con la cual intimamos, sea la persona que nos lleve a encontrarnos para siempre con el Padre y con el Hijo, porque Jesús prometió que no estaríamos solos y muchas veces nos sentimos solos. Jesús nos prometió que nos enviaría el Consolador y muchas veces nos sentimos tristes o desconsolados. Es por esto que el gran desconocido quiere traer ese fuego y que lo que escuchamos acá, estos hermosos testimonios de la vida de estos hombres comunes y corrientes, con sus debilidades, con sus virtudes, que estos testimonios también puedan tocar tu vida y que sepas que lo que tú sientes es real, pero también lo que se cuenta aquí puede pasar en tu vida si lo anhelas y lo deseas de corazón. Hoy nos acompaña una persona muy especial, Camilo Gallego, también conocido como Íñigo, así le llamamos de cariño en la comunidad, en Corunum. Es una bendición que esté con nosotros acá. Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, Loro, antes a ti me siento muy honrado de estar aquí sentado. Soy un fanático de este programa en realidad, entonces he visto muchos testimonios de vida aquí y es para mí, me siento muy alegre, como que el Espíritu Santo precisamente haya puesto eso en tu corazón de invitarme y que sea Él precisamente el que nos una al Padre y podamos hacer, digamos, su propósito y su voluntad en esta noche. Súper, Camilo. Bueno, como lo repito siempre, una pregunta muy obligada aquí en el Gran Desconocido es que nos cuentes, Camilo, cómo era tu vida antes de conocer al Señor, cómo le conociste. Sabemos que algunos le conocen en edad temprana, otros se demoran un poquito más, pero ¿quién era ese Camilo antes del Señor y cómo te encuentras con el Espíritu de Dios por primera vez, con Jesús? ¿Cómo llegas a los pies del Maestro? Bueno, pues realmente yo siempre he dicho cuando alguien me ha pedido como que cuente mi testimonio, yo siempre he considerado que el mío ha sido muy normal, pero cuando uno, digamos, llega a un punto en que se encuentra con el Señor, Él le va mostrando todo el panorama de la vida y uno se va dando cuenta cómo ellos siempre estaban ahí, cómo Dios siempre me estuvo cuidando, cómo la Virgen María siempre me estuvo llamando también, estuvo ahí pendiente de mí. Eh, yo viví en un barrio popular hasta los 18 años más o menos, en la Comuna 13. Entonces digamos que tuve la oportunidad de ver muchas cosas, de experimentarlas inclusive. Y yo recuerdo que a muy temprana edad, siendo muy niño, yo iba a la iglesia, mi familia siempre ha sido católica. Mi mamá siempre ha sido una persona que yo creo que me obligaba literal a ir a Eucaristía cada 8 días, pero nada más. Entonces yo le pedí al Señor mucho en esa época sabiduría, porque alguna vez escuché eso de Salomón, entonces yo dije eso es lo que necesito porque para mí en ese momento interpretaba la sabiduría como esa inteligencia para estudiar, ¿cierto? Y era lo que yo hacía. Pero
también le pedía mucho que me protegiera, que no me dejara ser malo. Yo veía mucha maldad a mi alrededor, todo lo que sucedía en este barrio, y yo realmente no quería como pertenecer a eso. Entonces pedía que cuidara de mis familiares porque yo pensaba que si algo les pasaba era la forma más fácil de poder llegar a ser una persona mala, pues por decirlo de esa manera. Súper. Digamos que ese es como tu primera conexión con Dios, es esa oración sencilla. De pronto en la Eucaristía, Dios, dame sabiduría. De pronto en ese momento no tenías la convicción de que esa sabiduría que estabas pidiendo era el Espíritu Santo. Que de hecho el libro de sabiduría, para los que no lo conocen, es un libro todo dedicado al Espíritu Santo. De hecho, se personifica la sabiduría y esa sabiduría después va a coincidir con los espíritus del Señor en Isaías, que además es hermoso, y quizá ahí ya estabas pidiendo el Espíritu Santo. Digamos que listo, esto es una experiencia muy normal. ¿Cómo sales del barrio y cómo pues finalmente empiezas a caminar con el Señor? ¿Cuándo le das ese sí definitivo al Señor? Bueno, resulta que, digamos como que yo era una persona obviamente que me creía buena, pero ni yo me consideraba hijo, ni veía a Dios como padre, ¿cierto? Entonces, lo que a mí partió mi vida en dos, de conocer al Señor y de dejar en ese anonimato, pues realmente fue una experiencia en un retiro espiritual. Yo estaba en un gimnasio, pues yo toda la vida intentaba hacer deporte y todo el cuento, pero no he sido disciplinado. Y ahí alguien me invitó que era para un concierto, que él cantaba y nosotros pensamos que era para una fiesta de en el poblado. Yo ya vivía en el estadio, no sé, eso tendría por ahí unos 26 años más o menos, le pongo yo. Fuimos allá, nos dimos cuenta que hicieron un concierto, pero él era cristiano y cantaba en una banda cristiana, entonces todos como que no, ¿dónde estamos? Pues como, hey, vení, en serio, este era el concierto. Imagínate, nosotros pensamos que íbamos por una fiesta, mejor dicho, uno ahí todo organizadito. Pero fue una invitación muy estratégica, vamos para un concierto, Imagínate. concierto había. Exactamente. Entonces, a raíz de eso, yo tenía las dos personas que tenían más reunión, yo conozco algo mejor y como que coincidimos en que éramos católicos, ¿cierto? O por lo menos eso era lo que creíamos. Y al siguiente viernes, porque era un viernes en la noche, fuimos a un grupo de oración. Allí siempre preguntaban que quién había ido a retiro. Yo fui el único de ese grupito de 4 personas que estamos yendo, que continué yendo. A mí me gustó mucho. Como les dije anteriormente, yo me creía muy bueno. Yo pensaba que tenía el cielo ganado. En ese entonces no conocía mucho a Dios, pero había escuchado por ahí en testigos de Jehová y todo eso, que el cielo tenía un límite, un número de personas. Y yo, no. Si esto tiene límite, esta gente me ganó, porque un viernes acá metido y eso estaba lleno, y eran también muchos jóvenes. Yo dije, no, y yo toda mi vida he sido competitivo, y yo dije, no, yo tengo que entrar ahí. Entonces yo seguí cada 8 días, digamos que por esas virtudes que el Señor daba. Pero te motivaba mucho, que era como ganarte el cielo, literalmente. Ganarme el cielo, sí. Yo dije, no, es que si eso tiene límite, yo estoy por fuera porque acá hay mucha gente. Entonces, y un viernes para mí parecen más buenos que yo. Sí, yo decía, no, hombre, y un viernes acá metidos, esto no. Y como 2 o 3 horas que duraba eso. Entonces decían que quién había ido a retiro, y pues yo no sabía qué era eso, y siempre decían así, hasta que al final de tanto decir, yo también alzaba la mano. Yo, quién sabe qué hay en el retiro, pues que están, bueno, pues yo iba al retiro, a cabalgatas, a cosas, pero yo pensaba que era eso. Hasta que una vez le pregunté a una niña, yo era muy observador, y bueno, le pregunté sobre esa comunidad. Me habló, me dijo que si ya había ido a un retiro espiritual. Y yo, retiro espiritual, no era el retiro. Y yo, bendito sea el Señor, hombre, yo no sé qué es eso. Retiro por allá, Ajá, exactamente, a las fiesticas en diciembre. Y yo nunca he ido a eso. Finalmente esta chica, después cuando salí a vacaciones, me consiguió una boleta. Yo fui allá y literal mi vida cambió en 2. Yo era una persona muy racional, tenía muchas preguntas. Yo recuerdo que he sido como de los más fastidiosos en el camino. Yo siempre preguntaba eso dónde estaba. Al comienzo era muy pegado de la palabra, pero yo toda duda que tenía y toda la que no me aclaraban,
el Espíritu Santo me la decía luego, en una charla, en una Eucaristía, en una homilía, en una conversación de dos personas que no tenían nada que ver conmigo, que yo simplemente escuché, o así como sea. Siempre me fueron reveladas todas mis inquietudes. Por eso yo le digo a las personas que cuando uno es muy racional, siga, antes mejor. Porque es que el Señor te va a mostrar en todas esas preguntas, en todas esas cosas, pídele. Más, yo no le pedí al Espíritu Santo porque lo desconocía. Luego me di cuenta que había sido Él quien me revelaba todo. Y eso para mí fue realmente impactante. Tanto que cuando me hablaron de la tradición, que no sabía que era la tradición en nuestra iglesia católica, pues porque soy católico, ya lo dije desde el principio, pues yo no tenía ni idea que era eso. Y yo, pero si eso no está escrito. Entonces él en la misma razón me lo explicaba. O sea, tú ahora, tus abuelos te han contado historias, ¿cierto? Y tú les crees porque si fueran cosas que pasaron en la familia, ¿cómo no vas a creer en que varias personas coincidan en lo mismo, en un voz a voz de lo que realmente se vivió? Y esa es la tradición de nuestra iglesia, que también es muy rica y que también hay muchas cosas. Entonces todo eso me fue, digamos, como que el Señor atrapando. Y a partir de ese retiro, a partir de una oración, de una renuncia en oración que me hicieron como si fuese una especie de liberación, como si yo hubiera caído en el espíritu, pero más o menos porque soy muy consciente y yo era muy racional, entonces digamos que yo no permitía como cierta... Sí, como que el, no, yo no me voy a deschavetar aquí, me iba a eso. caer como pollo, hacías como... Ajá, entonces me dijeron, ¿a qué quieres renunciar? Que no sé qué. Yo dije, no, el pecadito por ahí, pues no menos vergonzoso, pero no el como de los más grandes que uno pudiera cometer. Y oraron por eso, y literal que por gracia del Señor yo nunca más volví a caer en eso. Y yo decía, luego lo entendí, yo como que, o sea, esa oración que me hicieron realmente me liberó. Y yo, ¿por qué? ¿Qué salió de mí que ya esto no estaba? Pues, y que antes yo lo contemplaba. Entonces ahí entré en el mundo espiritual también, que le Ahí te creí al diste Señor, cuenta creí la como... fuerza de la oración, de la intercesión. Claro, ahí te diste cuenta que había una especie de fruto que vos, obviamente desde lo racional decían, a ver, yo renuncié a esto, ¿cierto? No saqué como todos los pecados más grandes, sino saqué cualquier cartica, Ajá. se ora por esto y yo veo que hay un cambio en mi vida, entonces vos decís, esto es real, esto Sí, funciona. y realmente yo jamás, o sea, nunca más quise hacer eso, o sea, yo como que, ¿por qué hago esto? Es que, no, y fue esa gracia del Señor que ya no me permitió más, y me di más cuenta aún que yo, a pesar de que esa fue la carta que saqué como minoritaria, por decirlo así, o la más bajita, era muy común entre las personas, y yo decía, y caían mucho en eso, y era muy difícil para ellos dejarlo, fue un vicio. Y yo era como que, wow, o sea, de verdaderamente el Señor actúa en esa oración. Y así empecé a experimentar, digamos, cómo el Señor realmente escucha, la intercesión también de la oración y la fuerza del Espíritu Santo, su gracia, cómo espiritualmente se comunican las cosas, cómo los pecados también arraigados en uno vienen siendo espíritus que pueden ser liberados. Entonces, digamos que ahí también yo creo que nació el don de la liberación, pienso yo, pero en este momento, porque es un don también que el Señor me ha regalado. Y bueno, y hay muchas cosas para decir. Bueno, digamos que ya Dios te empieza a mostrar un camino de conversión, un camino de liberación para ti y para los demás, porque conforme lo que recibimos, eso mismo damos a los demás. De hecho, el Señor lo declara en una palabra muy bonita: lo que recibiste de gratis, dalo de gratis. Eso significa que lo que recibes del Señor, tú lo puedes dar. En palabras muy sencillas, si tú recibes gratis del Señor sanidad física por un cáncer y lo recibes, créelo en fe, que normalmente ya tienes el don de sanidad. Sí, somos sanados para sanar. Así es. Si tú recibes una liberación, créelo que Dios te dio ese ministerio. Si tú recibes una palabra de ciencia, créelo que tú puedes dar una palabra de ciencia. Entonces, recibir del Señor es hermoso, porque cuando recibes, Él no quita, sino que lo multiplica para que tú des más. Y digamos que hay un ejemplo muy claro en la pesca milagrosa. Pedro recibe pescados, ¿cierto? Un montón de pescados, y después el Señor le dice, vas a ser pescador de hombres. Entonces, siempre hay una conexión entre lo que recibe y lo que se puede dar. El Señor le dio la posibilidad de pescar y ser pescador, y él obviamente lo puede replicar incluso en grado superlativo.
Bueno, hablemos de una experiencia que tuviste donde pudiste experimentar la voz audible de Jesús. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Bueno, eso para mí ha sido como de lo más hermoso. Lástima que solo haya sido una vez. Literal, la voz audible solo la recuerdo en ese momento. Expliquémosle a la gente qué es voz audible, porque me está diciendo como que voz audible, eso es una redundancia. Sí, Y lo que pasa es que tenemos que saber que nosotros tenemos muchos sentidos, los sentidos interiores donde está nuestro corazón y nuestra mente conectadas, ¿cierto? Que es obviamente nuestro mundo interior, nuestro intelecto, pero también tenemos el mundo exterior y muchas veces nosotros escuchamos las palabras físicas cuando las pienso, las palabras espirituales cuando las pienso a través de la imaginación, ¿cierto? Y también las escuchamos a través de los oídos, ¿cierto? Digamos que por lo menos la vibración, porque pues finalmente escuchas el corazón y el cerebro, ¿cierto? Pero para explicar un poquito esto, pues ahora sí, síguenos contando de voz audible. exactamente. Entonces fue un momento donde obviamente el Espíritu Santo es para los pecadores, entonces obviamente yo era un experto en eso. Estaba muy triste, muy tribulado, me había declarado impedido para ese pecado y había sido reiterativo. Entonces, para mí, que era una persona que siempre he querido tener el control de mis cosas, de mi vida, yo creo que mi misma profesión me había llevado a eso, los números son exactos, entonces todo esto, así mismo quería yo llevar mi vida, y al darme cuenta que algo sobrepasaba, digamos, mi capacidad de yo no poder seguir haciendo eso, me llevó a un estado de arrepentimiento y de mucho dolor, porque ya sentía yo que le estaba haciendo daño al Señor, o sea, ya tenía un camino de conversión recorrido y estaba muy afligido. Me fue a confesar al sacramento de la confesión y fue allí cuando hice una fila extensa, no sé por qué había tanta gente, no sé qué época era ni siquiera. Entré donde este sacerdote y en el momento de la absolución, yo, a pesar de que ya me había confesado, mi tristeza seguía, ¿cierto? Porque yo, como les dije, me había sentido impedido o sea, yo decía, me voy a confesar porque si no lo hago, es más fácil que siga pecando, pero si lo hago, también es muy fácil que pueda volver a caer. Sin embargo, yo fui porque yo decía, yo tengo que estar perdonado ya un segundo, ¿cierto? Así sea un segundo porque me puedo morir después y puedo alcanzar misericordia de Dios. Entonces, cuando Él me da la absolución, yo aún estaba triste, pues no me sentía pues con fuerzas para superarlo. Y escuché esa voz audible que me dijo, te amo. Yo agaché la cabeza porque me iban a dar la absolución, me incliné. Escucho yo esa voz acá, fuerte. Y yo ahí mismo me levanté como que pensé que el sacerdote se me había corrido hasta acá y me había dicho eso. Y yo como que, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Sí, y yo, no, tranquilo. Y mentira, no, o sea, realmente el sacerdote estaba allá en una esquina, pues seguía allá retiradito de mí, nos separaba un escritorio porque realmente la confesión fue así, face to face. Y yo me quedé, pues en ese momento como anonadado. Y yo, ¿qué pasó aquí? Nunca había escuchado eso. Y nunca había tenido una experiencia así tan, pues como tan fuerte, tan viva, tan real. Yo pensé que eso le pasaba a los santos. Entonces ese momento para mí, sentir su misericordia, yo salí de ahí con un gozo increíble. Yo no sabía qué decirle al sacerdote, yo no sabía si contarlo. De hecho, yo le dije al Señor, yo no voy a contar esto porque uno, digamos, yo estaba caminando en el Señor porque estaba muy crudo con esto de los carismas. Y yo decía, no, donde yo cuente esto, dicen que me enloquecí, ¿cierto? Y yo bien rayado que me mantengo, yo no voy a dar papaya. Pero después lo escuché que el Señor sí hacía eso y me sentí muy feliz de yo haber podido experimentar esa parte. Y seguramente pudiste descansar y tener paz en medio de esa tribulación. Tuve mucha paz y además de ello tuve mucha fuerza. Me duró como otros 3 días, no mentira, no, me duró mucho rato esa gracia y esa fuerza de haberme sentido amado. Yo creo que eso de verdad transformó mi corazón y me llenó y me impulsó mucho más a seguir ahí perseverando. Camilo, hay algo muy importante en la palabra
y tiene que ver con los ángeles. Digamos que lastimosamente el sincretismo religioso, New Age, un poquito la nueva era, nos ha hecho desdibujar la figura angelical de los mensajeros de Dios, esa conexión que tenemos con estos seres espirituales que Dios puso en nuestra vida para ayudarnos, para guiarnos, incluso para cuidar las naciones, los países, las familias, las personas, incluso los negocios, de acuerdo a toda esta estructura angelical. Cuéntanos un poquito la experiencia con estos mensajeros de Dios. Bueno, yo he utilizado mucho mi santo ángel de la guarda. De hecho, yo digo que yo tengo dos santos ángeles custodios, el de la guarda y uno que me regaló la Virgencita por la consagración. Entonces yo soy convencido de eso y lo pude experimentar. Entonces en mi oración yo les hablo, intento hablarles, no muy seguido porque bueno, a veces se me olvida, pero realmente los tengo muy presentes. Y recuerdo que estaba orando con ellos, iba en mi carro para el trabajo una mañana y literal, pues en un deprimido, yo ando muy rápido, soy algo impuntual o mucho impuntual, entonces siempre voy de afán. Y saliendo del deprimido de un momento a otro, un taco impresionante. Y yo iba a toda. Entonces, a mí literal, yo dije, no, me choqué. Y en ese momento yo estaba precisamente en esa conversación con los santos ángeles de la guarda. Estaba hablando como con ellos, que me protegieran el día y todo el cuento. ¿Por qué digo que tengo dos? Porque yo sentí en ese momento que ya me iba a dar con el primer carro que estaba ahí en ese trancón. Yo giré hacia la derecha, pero venía obviamente otro carro, de hecho era un bus, a este lado mío. Y después de este carro que apenas estaba frenando, había un pequeño espacio adelante de él, entre un carro y otro. Yo al girar así, yo no entiendo cómo no me di con el bus que estaba pegado, pero tampoco entiendo cómo reaccioné con la otra mano a quedar y frenar justo en el espacio que estaba entre ese carro que acabo de pasar y el anterior. Y frené perfecto, pues quedé ahí solo en la medida posible. Yo dije, yo me considero buen pilotico, pero dije, no, eso no lo hice yo. Además, siento que me convertí en moto. O sea, en serio, yo decía, yo después miré cómo ocupé en este espacio y cómo quedé aquí tan perfectamente. Yo sentí literal como si hubieran sido un ángel que me corrió para acá y el otro me acomodó acá y simplemente hicieron como si me hubieran levantado, me hubieran puesto angosto, no sé, y quedé ahí. Esa es una experiencia que tuve con ellos de ver cómo ellos nos cuidan. Pero también una vez los utilicé, estaba perdido por allá en tierras lejanas, en un idioma que yo no conozco, de hecho yo no hablo en español y bobadas. Entonces, claro, no sabía ni cómo había llegado a ese lugar, el Palacio de Versalles, algo así, por allá en Francia, ¿cierto? Y me perdí de los que iba, entonces obviamente yo ni tenía, o si tenía plata no sabía dónde coger algo para devolverme. Y ya llevaba mucho rato ahí, había un solazo y había mucha gente. Como yo ya sabía de mi santo ángel, yo le dije a mi santo ángel de la guarda que se comunicara con el santo ángel de una persona, John Restrepo, que era también de la comunidad, y lo trajera a mí, porque la verdad yo ya estaba angustiado, ya llevaba por ahí una hora y pico ahí, yo no, o se fueron haber ido sin mí, pensaron que yo ya me había ido, quién sabe, cualquier cosa, y yo no tengo cómo, ni sé cómo devolverme para donde estaba, además no sabía ni siquiera dónde estaba, todo ese viaje fue planeado por ellos, entonces yo solo no hacía sino seguirlos. Y efectivamente yo hago esa oración, me acuerdo de mis santos ángeles de la guarda, y por allá más me demoré yo en pedírselos que en 2-3 minutos nosotros nos teníamos un silbidito, no, un silbido no, era como una frasecita que gritábamos por molestar cuando había mucha gente, y yo la escuché y yo empecé a gritar así, y cuando yo lo encontré, o sea, fue algo, o sea, para mí fue, yo le dije a mi santo ángel, eres demasiado efectivo, de haberlo hecho antes me hubiera quitado esta angustia en esta hora y pico que llevaba perdido por acá sin saber qué hacer. Entonces es esa comunicación también que hay entre ellos, que yo la he usado, eso es un ejemplo, pero los he usado en muchos lugares más para que me encuentren cosas, también lo he hecho. Se me han perdido y les he pedido que
por favor me lo encuentren ellos. Que me ayuden como sea, donde esté, que me lo ubiquen, me lo traigan donde yo lo pueda ver, y ha sucedido. Este programa, Camilo, es en honor al Espíritu Santo. Hablemos del artífice de la evangelización. Hablemos de la experiencia del Espíritu Santo en tu vida. De hecho, tienes una experiencia simpática que tiene que ver con los pies, que incluso hasta Con la mano. pensaste que, fue madre, ¿será que estoy enfermo? ¿Qué está pasando? Cuéntanos de todas las experiencias, del fuego, del calor, de todo esto, cómo se ha manifestado el Espíritu Santo en tu vida. Ok, listo. Hubo algo muy particular que es lo que mencionaste, y es con mi mano y hay veces con los pies. Empiezan a temblar demasiado. Al principio yo creía que era Parkinson, y yo dije, ahora sí se me va a notar la edad. Yo como años, y yo dije, no, ya sí empecé como la cola de las vacas. Y bueno, finalmente, a través de otra persona que ya estuvo por acá también, Manu Londoño, me di cuenta que eso que en mí sucedía, pues no era una enfermedad, sino que por el contrario era el Espíritu Santo. A mí me pasaba mucho en oración, o cuando iba, pues o cuando hablaba, porque de hecho también el Señor me ha regalado como ese don de palabra de ciencia. Entonces siempre pensé que era una enfermedad hasta ese momento. Era algo nuevo para mí, pero cuando la vi a ella yo dije, no, esto es más, más brutal. Entonces yo dije, no, lo mío es poquito, el Espíritu Santo no me está tocando tan fuerte. Sí, yo por lo menos, no sé, se me mueve el pie y la mano, pero no salgo a danzar. Porque el Exactamente. Espíritu Santo me lleva a danzar. Sí, y digamos que esa es una de las maneras que de hecho fue ante mi racionalidad, algo que no era normal. Por eso el don de lenguas me ha costado tanto, aunque balbuceo ya por ahí. Pero es precisamente como por eso, y el Señor se vale de ello. Tanto que llegué a pensar en un momento que el Espíritu Santo solo estaba conmigo cuando temblaba. Entonces ahí empecé a experimentar no solo eso, sino su fuego, el calor. Mis manos ardientes, aunque yo no me daba cuenta, sino que hasta que de pronto tocaba a alguien que el Espíritu Santo me incitaba a que fuera a orarle. Y alguna vez personas me decían como que los quemé o algo así en la oración, en fin. O ese fuego que yo también lo he sentido muy fuerte, tanto que le he dicho como que, hey, ojo que a mí ya me pusieron en una coccioncita bastante alta, ya me habían puesto más negrito, entonces yo no te me pegues tanto que de pronto me chicharrono aquí. Entonces he sentido ese calor también muy, muy fuerte digamos, al sentir el Espíritu Santo, pero él se ha convertido en mucho más. Ha sido como esa voz que me guía, esa voz que me dirige, que incluso es el que en un discernimiento me lleva a decir, o sea, este sí soy yo, sí viene de mí y no es otro el que me está hablando. Entonces me ha regañado también, por decirlo de alguna manera. Mi relación con el Espíritu Santo es muy bonita. Yo he sentido la presencia de Dios, que yo también pensé que eso solo le pasaban a los santos. Si quieres, no sé, de pronto te puedo contar, pero he sentido como el Espíritu Santo ante la presencia de Dios me ha dicho, es Dios. Y yo, sí, y yo, qué bacán, y yo soy como todo contento, y sí, pero pues como arrodíllate, pues venéralo, adóralo. Y yo como que, como han sido en lugares como muy públicos, que he sentido su presencia, pero acá, y pues que nadie está arrodillado, soy yo solo, ¿sabes? Y ahí mismo he sentido como incluso las rodillas se me doblan como ante semejante, ¿cierto? Entonces para mí es impresionante, y yo siento que en la Eucaristía lo he experimentado con los santos ángeles también, esa veneración, esa adoración a Dios Padre, y cómo entonces el Espíritu Santo me ha llevado también a arrodillarme en lugares donde no debería estar arrodillado, pero me arrodillo porque lo siento ahí tan vivo que no soy capaz de quedarme de pie, ¿cierto? Es demasiado Camilo, bonito. hablemos de esa experiencia de la palabra de ciencia. ¿Cómo la concibes? ¿Cómo la experimentas? ¿Cómo actúa? ¿Qué significa eso? Quizá hay personas que nos escuchan en estos momentos y dicen, pero Camilo, ¿qué es esto? ¿Qué es palabra de ciencia? ¿Cómo que me utiliza? ¿Qué es eso? Sí, miren, yo aquí quiero hacer, digamos, como una anotación, y es que ojalá puedan, cuando sientan algo extraño y tengan duda, busquen un director espiritual. Yo me pude haber ahorrado muchos
muchos años de, digamos, en muchas cosas, porque todas las fue experimentando y muy solo. Yo no acostumbro mucho a hablar, y además que pensaba que eso no sucedía, ¿cierto? Entonces es muy bueno como tener a alguien con quien uno sienta una afinidad, o así no la sientan, no importa, pregunten para que se ahorren mucho tiempo y muchas cosas. Yo cometí errores, digamos, lo hacía de alguna manera, o sea, errores no, sino que no le servía al Señor cuando me necesitaba. En nuestra comunidad hay algo que se llama Misión María, y uno va y hace un rosario a los hogares, y ahí empecé yo a experimentar eso. En medio del rosario el Señor me iba indicando lo que había en la familia o en las personas que estaban ahí, pero yo como por temor yo no lo hacía. Pero una vez fue tan fuerte y me dijo tanto que yo quedé con la duda, y esa familia sí había alguien conocido ahí. En cambio, en las demás, pues yo no tenía a quién preguntarle, no los conocía a nadie. Son personas que iban a los grupos de oración, se les entregaba la virgencita y uno iba y los visitaba. Esta vez, si había alguien, yo lo llamé al siguiente día y yo le dije: mira, yo siento que allá había alguien con un dolor muy fuerte en la rodilla. No sé, tú me puedes averiguar eso, porque es que yo sentía como que allá había alguien y el Señor lo quería sanar, pero yo no sé, no estoy seguro. Y ahí mismo me dijo: claro, eso era el papá, que no sé qué. Incluso le iban a operar. Y él mismo me soltó y me dijo: o sea, te diste cuenta y no oraste para que el Señor lo sanara. O sea, yo me sentí culpable. Y yo: no puede ser. Entonces, a partir de eso, empecé a prestarle más atención al Señor, a esas cosas que me indicaba, y me iba, yo le digo que me iba sapeando cosas. De hecho, me sapeaba muchas cosas que yo no entiendo para qué. Me ha sapeado fechas de nacimiento de mis hermanas de comunidad, con fecha exacta cuando van a ser un bebé. Me ha revelado el género, o sea, no necesito la bomba azul y rosada. De una me dice: es un niño, puedo orar por esa persona que porque quedó en embarazo. Inmediatamente me dice: o no han estado en embarazo, el Señor me dice ya va a estar. O incluso me ha revelado personas que no han podido tener, y ya entendí que debo interceder por ellos, interceder por todo eso. Y así me ha revelado muchas cosas. En algún momento me puso a orar por Uruguay y Chile. Eso fue hace añitos, yo no entendía por qué. Yo soy poco chismoso, tampoco averigüé que solo el rosario podría ayudarles. Y eso sí fue a través de un sueño. Y yo lo único que hice fue ese día ir al rosario por Uruguay y Chile, pero nada más. Entonces hay veces siento que pronto me falta ser un poco más chismoso con el Señor, con el Espíritu, pero es eso. El Espíritu nos habla a través de sueños y la palabra es clara sobre esto. Hablemos de un sueño muy particular donde el Espíritu de Dios te habla, te guía y te habla sobre cuál es el único lugar que se debe aplaudir en la liturgia. Bueno, sí, yo soy muy pegado a la liturgia, en la Eucaristía, porque cada momento que se vive en la Eucaristía es un momento especial. Desde que sale un sacerdote en procesión, que significa, digamos, como esa procesión del pueblo de Israel durante tantos años. Eso significa cuando el sacerdote sale hacia el altar. Y así cada pedazo de la Eucaristía tiene un significado muy grande. Entonces yo espero vivirlo como la liturgia lo dice. Y sé muy bien que en la Eucaristía no es para aplaudir, pero el Señor me mostró a través de un sueño un momento donde sí se puede hacer, o donde sí le podemos, digamos, como dar gloria y aplaudirle si queremos. Es en el santo, ¿cierto? Antes de la elevación. Y para mí fue eso demasiado bonito, porque yo veía incluso, y uno cae en escrúpulos muchas veces, de ver cuando la gente aplaude. Ya es que no se puede, la liturgia dice que no se puede aplaudir, pero si el sacerdote lo pide, pues bueno, no debe ser tampoco desobediente, él es la autoridad en ese momento. Pero digamos que cuando él me reveló esto, me pareció demasiado bonito, y lo hizo a través de un sueño, y eso fue pues para mí magnífico. Yo en la Eucaristía he tenido muchas experiencias, tanto que yo en algún momento, como yo he experimentado la presencia de Dios, he experimentado esa comunicación con Jesús, y sé esas mociones del Espíritu Santo. Yo le decía: ¿en qué momento se me han reunido los tres? Alguna vez le pregunté,
¿En qué momento los he tenido ya los tres, pues ahí, digamos que todos juntos, por decirlo de alguna manera? Obviamente creemos en la Santísima Trinidad, pues, pero... Y él me dijo, en la Eucaristía, en la elevación, es en ese momento donde estamos ahí, donde toda la iglesia incluso se une, los santos ángeles, se abren los cielos, y ha sido una experiencia que él me mostró demasiado hermosa, y yo dije, claro, o sea, obvio, y es una experiencia que por gracia de Dios le he cogido mucho amor a la Eucaristía y me ha vuelto una persona eucarística, de Eucaristía diaria, incluso que pensé que eso era imposible para mí. Hay algo muy importante de la relación con Dios y es que realmente nos podemos conectar con Él de muchas maneras, en todos los momentos. Como lo decías, Jenny Araque nos contó que ella se conectaba con Dios lavando platos y me acordaba un poco de la frase de Santa Teresa que decía incluso Dios está en las perolas, o básicamente que cuando nos conectamos y tenemos esa inhabitación trinitaria, esa conexión con papá, con el Abba, le podemos sentir. A ti te pasa algo muy especial y tienes una conexión muy especial con él, por ejemplo, incluso cuando te duchas. ¿Cómo es eso? Sí, pues yo creo que esto le ha pasado a más personas. De hecho, pues tú mencionas a ella lavando los trastes, y yo, incluso eso fue como por esa época que yo le pregunté al Señor. Yo he hecho grandes prédicas en mi ducha. El Señor me ha iluminado muchas cosas ahí. Y yo no entendía por qué. Cuando escuché eso de lavando los trastes y yo le pregunté la loza, pues en fin, yo le dije al Señor, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué en este lugar recibo tanta manifestación tuya? Y me explicaba la importancia del agua con el bautismo. Y yo quedé impresionado. Yo dije, con razón, o sea, es esa misma agua que nos purifica, ese bautismo que tuvimos algunos siendo bebés, que muchos creen que no es importante, incluso, aunque a una edad ya avanzada como lo hizo Jesús. Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, él lo hizo y lo dice en la palabra, lo hago para que me pues para que me imiten, ¿cierto? Algo como Para que se cumpla toda justicia, exactamente. Y precisamente al leer, decime ese significado del agua, del bautismo, en ese momento que nos hicimos hijos de él, yo dije, wow, o sea, de verdad que debemos ser bautizados con agua y no con vino y no con leche y no con nada más. Y entendí ahí, y eso fue una iluminación muy grande también para las charlas que doy a veces, y con esto del bautismo, la importancia del bautismo, el hecho de que esa agua que es tan humilde, clara, que se encuentra en todos lados, y asimismo yo hago siempre esa sinergia con la hostia, con el pan vivo que es el Señor en la Eucaristía, el trigo que también se encuentra en todo lado, el trigo para que Él podamos, digamos, estar con nosotros, siempre tenerlo en nuestro corazón como custodios, como lo fue la Santísima Virgen María, y asimismo el agua que se encuentra en toda parte para que todos podamos ser hijos de Dios, hacernos hijos, así sea espiritualmente y no conscientemente. O sea, espiritualmente tiene un gran valor, una gran fuerza. Aquellas personas que no se han bautizado de verdad tienen las puertas abiertas para que el enemigo entre y salga cuando quiera. Nosotros por lo menos con el bautismo tenemos un blindaje de gracia. Camilo, Dios te ha permitido incluso distinguir la presencia del Padre, del Abba, y la presencia del Hijo. ¿Cómo es eso y cómo la logras distinguir y cómo experimentaste esta gracia tan singular? Bueno, al Padre, eso fue una experiencia con Cami Giraldo, fue mi primera experiencia con ella. Ella me contaba en su inocencia, digamos, cosas que ella hacía y a mí me parecían brutales, que yo solo la había leído en la vida de los santos. Yo le dije en algún momento que yo quería orar con ella. Esa fue la primera vez que sentí esa experiencia de levitar, de levantarme del suelo. Eso fue demasiado, recuerdo esa noche y eso fue un gozo impresionante para ambos. Pero fue con ella que empecé a distinguir también, o que la experimenté en una de las primeras veces. Ya había entendido antes que uno podía sentir la presencia de Dios, precisamente con Pablo Velázquez. Yo no lo conocía a él llegó a un retiro de nosotros, de nuestra PC,
que es una pequeña comunidad eclesial dentro de nuestra comunidad Coruna. Y yo lo vi rondando, yo no sabía quién era, había llegado allá, cuando de un momento a otro era la persona que nos iba a dar la charla y le preguntaron, ¿dónde te parece bien que hagamos la charla? Él dijo, aquí está bien, aquí se siente la presencia de Dios. Y yo dije, ¿cómo así? Eso era lo que él estaba haciendo. Estaba buscando, o no sé si buscando, pero... Planteando, sintonizando cuál era el lugar donde el Señor quería bajar y ser. Eso, entonces ahí entendí muchas más cosas en el mundo espiritual, cuando hablan ahora en esta nueva era de energías y eso, ¿no? Eso es la ausencia o la presencia de Dios. Y yo dije, ¿cómo así la presencia de Dios se siente? Y la sentí luego en un grupo de oración con el padre Omar, y luego la sentí con Cami orando, y experimentar cómo llega. O sea, eso para mí es sensacional, y yo lo he sentido ya muchas veces, el sentir su presencia tanto que me hace, como les indiqué ahorita, hasta arrodillarme, postrarme, porque es tanta su presencia que uno no se resiste. Es como cuando uno tiene un descanso en el espíritu, que ese amor que lo inunda a uno no lo contiene, porque uno no está preparado y te lleva... Hay un colapso de los sentidos. Exactamente. Porque ese colapso también significa que nuestro cuerpo está un poquito imperfecto y nuestra mente, y muchas veces colapsa el espíritu y el cuerpo y se desata eso. La presencia, Camilo, que tú lo dices y es muy importante, una invitación a todos, busquemos la presencia de Dios. La presencia de Dios, el Shekinah, se derrama en cualquier momento. Muchas veces se derrama en la ducha, muchas veces se derrama en la oración. Algunas veces decimos, no sentí nada en la oración, otras veces se derrama, pero llegas, sales del carro, eres fiel de encomendar, de cubrirte con la sangre del Cordero, tu salida y tu entrada, y en ese momento justo manejando se derrama la presencia. Algunas veces se derrama en el trabajo y uno sabe que Dios quiere obrar, y muchas veces la gente no se da cuenta, pero ahí nos acompaña la presencia. Y también lo que decías, hay que buscarla, hay que sintonizar, hay que saber el dónde está y no está. Y lo conversábamos, Camilo, antes de preparar esta entrevista, y tú le decías, el Señor me mostró que hay lugares donde yo no tengo que estar. Sí, y yo creo que eso, el Espíritu Santo se entristece, y eso está en la palabra. Y Él me ha mostrado dónde no debo estar, de verdad, dónde no debo llegar, a dónde no ni siquiera evangelizar, dónde ni siquiera dar una palabra de Él, porque no va a ser bien recibida. Eso me da mucho pesar, pero es de una de las palabras más fuertes, cuando Él dice, no den las perlas a los cerdos. Y a mí me entristece eso, porque algo que sí me ha dado el Señor, y es como sentir ese amor como incondicional por todo el mundo. Entonces, para mí, una persona que no está abierta, que no tiene apertura, que por eso es muy importante estar dispuesto, esa disposición de corazón para recibir al Señor, y que no tiene esa postura de quererlo recibir. El Señor mismo me dice, ahí no pierdas, pues es como si ahí no te enfoques en eso. Camilo, nos faltan muchos puntos. Voy a terminar con uno para que ya hagamos la oración. Quedamos corticos porque tenemos mucho material, pero te invitaremos. Hay varios puntos que nos faltaron. Hay uno, pues, que sí no quisiera irme sin tocarlo, y tiene que ver con algo que me gusta, que me dijiste, y es que para ti tu relación con el Padre es de respuestas inmediatas, de respuestas rápidas. Siento que en lo que tú me dices, Dios no se hace esperar, y algunas personas llevan mucho tiempo orando, pidiendo una respuesta, pero me gusta esta experiencia tuya. ¿Y qué significa esto? Cuéntanos un poquito de esa inmediatez, por ejemplo, de la cual me hablabas. Sí, miren, hay algo, y es que, bueno, el Señor, yo creo que no conoce la palabra pronto, porque muchos esperamos promesas inmediatas, ¿cierto? Como que se cumplan ya. Pero no es esa prontitud, esa inmediatez del Señor a la que me refiero, sino que el Señor no quiere que sus hijos se pierdan. Y créanme que si uno está en el lugar equivocado, el Señor responde y de inmediato, porque Él no te quiere ahí. Es más una inmediatez, una respuesta rápida para que su hijo no caiga en pecado. O sea, correcto. Es decir, que es una inmediatez de que está pronto a salvarte, a escucharte. Exactamente, de que estamos retrasando sus bendiciones. Literal, estamos retrasando sus bendiciones, estamos buscando más dolor
porque esa es la consecuencia del pecado, siempre trae dolor, amargura, ¿cierto? Y Él evita eso, Él no quiere que tú estés en el lugar que no es, donde Él sabe que vas a sufrir, donde Él sabe que se va a entristecer tu corazón, donde Él sabe que te va a perder más, que te vas a alejar. A veces pedimos cosas que en realidad, si Él nos las diera, nos alejarían más de Él. Y por eso no es que Él no las quiera regalar, sino que no es el momento porque nuestro corazón no está preparado. Y eso a mí Él me lo ha demostrado en muchas veces. Por eso cuando hay gente que, personas obviamente y hermanos también de comunidad, que es que el Señor no responde o no me está hablando en este momento. Y yo, bueno, pues ante el silencio de Dios, quédate quieto, ¿cierto? No avances más en eso donde estás, porque si no lo estás escuchando es por algo. Y yo te aseguro que también si es en el lugar que no es, Él te dice una. Y también si es algo que Él quiere, también te lo va a comunicar. Sí, es decir, estemos tranquilos. Sí. Él es el que retira o pone. Estar tranquilos en el Señor y saber que Él siempre está pronto para conectarse con nosotros. Y Él es el más interesado en que cumplamos la obra. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros. Te seguiremos invitando al gran desconocido. Es una bendición que estés con nosotros. Vamos a hacer una oración para todos los que nos van a escuchar hoy domingo, pero sobre todo para los que nos escucharán después. Y también te pido, por favor, comparte, sigue compartiendo el gran desconocido, sigamos compartiendo el testimonio sencillo de la obra de Dios en el corazón de las personas. Hagamos una oración, Camilo, y que esa manifestación del Espíritu, que esa palabra de ciencia, que esa presencia de Dios que hace que tu cuerpo se mueva, que se conecta con el Padre, esa convicción de que el Padre te sostiene, actúa de manera inmediata para proteger a sus hijos, sea una realidad también en la vida de todas las personas que nos ven y nos escucharán en el nombre de Jesús. Bueno, vamos, antes de hacer esta oración, qué bueno que si van en sus carros, si están en sus casas, no sé, puedan hacer un pare, un stop, puedan cerrar sus ojos y tener un momento real de disposición del Señor. Porque yo te pido, Padre, en esta noche y yo quiero que ese corazón realmente se disponga. Que no miren quizás la pantalla, sino que se conecten realmente. Yo quiero, Dios, en este momento, que cada persona que nos esté escuchando de verdad experimente un momento de paz y de tranquilidad en este momento. Señor, yo te pido que alejes toda angustia, toda tristeza, Señor. Yo te pido, Padre, que infundas esperanza, que ese amor entre tú y tu Hijo Jesús, que es el Espíritu Santo, se active en todos y cada uno de los que nos están escuchando esta noche. Señor, no son mis palabras, son las tuyas, y tú amas a cada uno de ellos. Tú quieres, tú vas por esa ovejita. El cielo se alegra por cada persona que es tocada y que quiere caminar de nuevo al Padre, que quiere volver a Él. Señor, despiértalos, porque hemos pasado mucho tiempo dormidos. Aún incluso caminando contigo, estamos dormidos en muchas cosas, Señor. No creemos todavía, nos falta fe. Y si algo quieres tú, Señor, es eso. Que crean en ti, que eres un Dios vivo, que hoy aún haces milagros como hace 2000 años. Y yo te pido que te manifiestes fuertemente, Señor, en la vida de aquella persona que aquí en este momento te está pidiendo sanación, que también te está pidiendo ser librado de una tristeza, de un dolor, que aquel que también está pidiendo, Señor, poder perdonar. Aquella persona también que está peleada, que tiene disgustos con alguien muy querido y amado, Señor. Que también hoy sea ese momento para ir a su encuentro,
para dejar su ofrenda e ir a abrazar a este hermano y darle el perdón y perdonarse. Yo te pido también, Padre, que todos estos hijos, Señor, sientan tu consuelo, se sientan abrazados, que si bien caminar contigo también es aceptar tantos tus sí como tus no, pero que tengamos esa plena certeza de que tú quieres lo mejor para nosotros, para nuestras vidas, simplemente porque te amamos, Señor. Para los que te aman, yo reclamo hoy esa promesa de paz y gracia para cada uno de mis hermanos, que hoy su sueño sea diferente y su despertar sea un nuevo mañana, pero en el espíritu, un nuevo nacimiento. Que nazca en ellos el deseo de ir en contracorriente de tanto que les muestra el mundo, porque finalmente muchas veces somos esclavos de nuestros propios anhelos y sueños, pero anhelos y sueños que no van precisamente con tu salvación, Señor, con el reino de los cielos y su justicia. Y nos volvemos esclavos, y eso es lo que nos entristece también, lo que nos frustra. Y entonces, Señor, yo te pido por esas personas que se sienten hoy en esta noche en estancamiento, Señor, que su vida no fluye, que sienten que no avanza, que no progresan. Hoy te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que rompas con todas esas cadenas de miseria, Señor, y que hagas próspero a esos hijos, que reciban tu favor, aquellos que creen, Señor, aquellos que te son fieles, reciban tu favor a partir de ahora. Y a ti, Santísima Virgen María, limpia todos estos corazones que hoy se abrieron hacia ti, hacia esta oración. Entra tú también a ese corazón, como mujer, como madre, que escudriña, que es más minuciosa. Limpia por completo para que Jesús, para que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros, y que todo lo que hagamos de aquí en adelante bueno sea simplemente para dar gloria y alabanza a nuestro Dios Padre. Amén, amén y amén. Gracias, Espíritu Santo, por esta presencia. Gracias, Camilo. Toda la gloria y el honor sea para el Padre de los cielos, el Hijo Redentor, misericordioso con su sangre, y el poder del Espíritu Santo. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Sigue compartiendo, sigue conectado con Coronum TV, con los grupos de oración, con los grupos que tenemos, sobre todo de las mujeres virtuosas, que es muy bonito, y con toda la programación que tenemos también con los grupos presenciales que han empezado los días lunes en la ciudad de Medellín. Y es para nosotros una alegría poder llevar toda esta palabra de verdad, de evangelización, y conectarnos con el corazón amoroso del Padre, que todos los días sale a la ventana a buscarnos.